comenzar orando para darle gracias, para pedirle su bendición. Así que estamos prontos ya para empezar nuestra reunión. Hermanos y amigos, los que estamos presentes y los que están detrás de ese aparato, si tienen Biblia, vayan abriendo en Romanos capítulo 8. Les digo bienvenidos. Es el día del Señor, el día que el Señor merece que su pueblo se reúna, se humille, lo adore, lo alabe, lo glorifique. Y saben, oremos para que vengan tiempos que podamos comenzar con la alabanza, podamos comenzar con darle gloria y honra. El Señor merece ser alabado. Por lo tanto, bendito sea su nombre. Bienvenidos, hermanos. Una lectura bíblica y ya dejamos el lugar para el predicador. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4 inclusive. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amén. Dios bendiga su palabra y use su palabra para bendecir nuestra alma, para hacernos crecer, desarrollar y afirmarnos en Cristo. Amén. Y los que todavía no son salvos, recuerden, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. 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 El mensaje a cargo de nuestro hermano Oscar. Por lo tanto, Dios te bendiga y te use grandemente. Amén. Gracias. Amén. Gracias, pastor. Queridos hermanos en Cristo del Templo Calvario Durazno, de los hermanos en Cristo que también nos miran por las redes sociales en todo el mundo, porque sabemos el poder de las redes sociales, está de más para mí poder decirles que es un privilegio que el Dios de las Escrituras me da en su grande misericordia y por gracia, poder dejarles un mensaje que ha puesto en mi corazón, para poder impartírmelo primero a mí mismo, para luego transmitírselo a ustedes, hermanos en Cristo. Este es un mensaje que es para la iglesia, este es un mensaje que es para los hermanos en Cristo, este es un mensaje que Dios habla a nosotros, pero este es un mensaje también, como dijo Pastor José, para aquellos amigos que no tienen a Cristo como Salvador de su vida, para que puedan ver en este mensaje el privilegio que tenemos los cristianos, y que a veces, por nuestras luchas en el caminar en esta vida terrenal, no nos podamos dar cuenta. Y es importante que podamos crecer mediante este estudio bíblico que le he traído. La lectura bíblica va a estar en Romanos capítulo 8, del versículo 1 al 4. Tiene como título Libertad en el Espíritu. Vivimos en un mundo de tanto conflicto, de tanta contrariedad, de tantos cuestionamientos, de tanto juicio, que debemos de prepararnos nosotros mismos primero como seguidores de Jesucristo, para luego sí poderle hablar a las almas del mundo de un Cristo Jesús que ha transformado nuestra vida y poder contestarle los cuestionamientos que el mundo pueda tener, sus juicios. Pero primero tenemos que
formarnos nosotros como seguidores de Jesucristo. Es importante, más que nunca en estos postreros tiempos, que tomemos conocimiento de la Escritura, que la Escritura sea la carne en nuestras vidas, para que aquellas almas que nos puedan preguntar, nosotros primero podamos ser transformados y ver como el mensaje que Dios me ha puesto para compartirle. Tenemos libertad en el Espíritu, nos sentimos libres en el Espíritu Santo, mediante el Espíritu Santo. ¿Saben? El estudio que he traído es simplemente una pequeña parte, porque es un estudio total de lo que es Romanos capítulo 8. Pero en esta pequeña parte que va del versículo 1 al 4, como a modo de introducción, la pregunta es: ¿qué podemos hacer, mis queridos hermanos en Cristo, cuando vemos que no vivimos a la altura de nuestros propios principios? Y si no hacemos lo que queremos hacer, al tiempo que hacemos las mismas cosas que hemos decidido no hacer. ¿Qué contrariedad tiene esta escritura bíblica? La hemos visto también por hermanos cristianos de Templo Calvario predicar, y tiene un contraste tan grande y una contrariedad tan grande la escritura. ¿Saben qué podemos hacer cuando no vivimos a la altura de nuestros propios principios? Y si no hacemos lo que queremos hacer, al tiempo que hacemos las mismas cosas que hemos decidido no hacer. Estas son las preguntas de alguien que no estaba atrapado en un vicio. ¿Quién las planteó? Quien las planteó fue un escritor del primer siglo, que comprendía el realismo y la dificultad de la lucha espiritual que tenemos cada uno de los seguidores de Jesucristo cuando mora en nosotros el Espíritu Santo. Ahí empieza la verdadera lucha espiritual que tenemos mientras caminemos la tierra. Esta persona que se hizo esas preguntas era el apóstol Pablo. Quizás muchos podamos pensar que el apóstol Pablo vivía por encima de las pasiones comunes de la vida. Sus propias palabras nos están diciendo lo contrario. En ninguna otra parte encontraremos más realismo que en las preguntas personales que dejó Pablo escritas en Romanos capítulo 7. Y en ningún otro lugar encontraremos mejores soluciones que las respuestas que se dan en el capítulo 8. Esperamos mediante este estudio, mis queridos hermanos en Cristo, que podamos comprender mejor el camino a una mayor libertad espiritual. A veces podemos sentirnos, y se nos pudiera ver en nuestras caras y en nuestra forma de andar, como si no pudiéramos entender la libertad de la cual tenemos mediante el Espíritu Santo, que somos renacidos mediante la fe, y mediante la fe somos victoriosos y debemos de vivir así, y nuestro corazón debe mostrar ese nuevo nacimiento y esa libertad en el Espíritu. En la siguiente lectura vamos a ver cómo las respuestas de Romanos 8, uno de los capítulos más amados de la Biblia, encajan con las preguntas que han atormentado y que atormentan a muchos cristianos en el día de hoy. Quizás muchos seguidores de Jesucristo podamos quedarnos atrapados en el pasado con situaciones de la vieja naturaleza y no podamos crecer y no nos sientamos libres en el Espíritu. Y debemos de estudiar las Escrituras para que las mismas nos hagan crecer estudiándolas y podamos sentir esa libertad. ¿Saben? Son las preguntas que han atormentado a muchos hijos de Dios en los transcurso de los siglos. En Romanos, allí capítulo 8, versículo 1, para ir tomando un poquito conocimiento de la palabra, la lectura empieza con una afirmación edificante. En el capítulo 8, versículo 1, nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero también, amén, también termina con una nota positiva allí en el capítulo de Romanos, en el versículo 38a, nos dice: por lo cual, Romanos 8, capítulo 38a, nos dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida nos dice en el versículo 39b, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Qué grande afirmación nos deja la palabra.
qué grande afirmación. ¿Cómo empieza el capítulo 8 de Romanos? ¿Cómo termina el capítulo 8 de Romanos? No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo y tenemos la seguridad de que ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de nuestro Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero a veces nos olvidamos que las palabras tranquilizadoras de Romanos 8 son las respuestas a las preguntas planteadas perturbadoramente, según la lucha espiritual que tenía Pablo y que la presentaba allí en el capítulo 7, versículos 15, 18 y 19. Voy a pedirle a mi hermano Emilio que pueda allí en el capítulo 7 de Romanos, versículos 15, 18 y 19, poder leerlo de qué manera el apóstol Pablo perturbadoramente describía la lucha espiritual que él sentía y tenía. 7, 15. 18 y 19. Después 18 y 19, mi hermano. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Amén. Gracias, mi hermano. Qué afirmación de la Escritura por parte del apóstol Pablo. Esto es una realidad en cada una de nuestras vidas, mi hermano, en Cristo. Esta es la realidad en cada una de nuestras vidas. Pareciera no ser las palabras estas del apóstol Pablo, ese valiente seguidor de Cristo que causó gran impacto en el mundo romano del primer siglo. Él escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento y finalmente murió como un mártir. Ese fue el apóstol Pablo. Y el mismo apóstol Pablo es el que escribe estas palabras. Pero este fue el hombre que escribió estas palabras y las escribió usando el tiempo presente. Y estaba describiendo su lucha interior entre una vida nueva en Cristo que él tenía, la cual tenemos nosotros, y una inclinación que le llevaba y lo dejaba mal, la cual él le llamaba y lo dejó escrito la ley del pecado. Y allí lo dejó escrito en Romanos 7:23, y a mi hermano Fernando le voy a pedir que lo pueda leer, mi hermano. Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Oh, Señor, amén. Gracias, mi hermano. Aquí deja de manifiesto entonces el apóstol Pablo la lucha interior que tenía y que nosotros mismos como seguidores de Jesucristo hemos de tener y que tenemos que darnos cuenta, comprenderla y batallar en Cristo con ello. Y le llamaba la ley del pecado. Como dice acá, pero veo otra ley, la cual tenemos en nuestros miembros, que se ha de rebelar contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. ¿Saben? Después de describir esta batalla espiritual, el mismo apóstol Pablo, cerquita mismo allí, preguntó él y exclamó: miserable de mí, allí en el versículo 24, capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto se preguntaba el apóstol Pablo, y no está lejos que nosotros mismos nos preguntemos ante las batallas espirituales que podamos tener. Miserable de nosotros, ¿quién nos podrá librar de este cuerpo de muerte? ¿Saben? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y respondió con exclamación allí en el capítulo 7, versículo 25a, que le quiero pedir al pastor José que nos pueda leer. Capítulo 7, 25a. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén. Gracias doy a nuestro Señor por Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. El apóstol Pablo sabía, como debemos de saber nosotros, que el rescate por completo no tendrá lugar hasta que nos podamos reunir con Cristo, hasta que Él se reuniera con Cristo. En Romanos 7:25b nos dice: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne
a la ley del pecado. Esa es la naturaleza humana, eso es lo natural del ser humano. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Quizás, mis queridos hermanos, en Cristo nos podamos sentir incómodos. ¿Se parecerá demasiado esto a nuestra realidad? ¿Podrá verse esto en nuestra realidad? ¿Saben? No sabemos si podemos identificarnos con Pablo. A Pablo le aseguraron la victoria, pero ¿y nosotros? ¿Y nosotros qué, mis hermanos en Cristo? Por eso es comprensible que mediante este estudio nos hagamos 6 importantes preguntas, de la cual una de las solas preguntas vamos a poder dar respuesta hoy. Las 6 preguntas importantes es: si sigo quebrantando la ley de Dios, ¿seguirá el pecado perdonándome? La segunda pregunta es: ¿estoy condenado a vivir en derrota perpetua hasta que muera? ¿Estamos condenados a vivir en derrota perpetua hasta que muéramos? La tercera pregunta es: ¿tengo razón alguna para pensar de que Dios seguirá aceptándome? ¿Tenemos alguna razón? La cuarta pregunta es: ¿he sido diseñado para el fracaso y la frustración? La quinta pregunta es: ¿me protegerá Dios de mí mismo? Como le he dicho en una oportunidad, nosotros mismos somos nuestros enemigos por nuestra carnalidad. ¿Seremos protegidos por medio de Dios de nosotros mismos? Y la sexta pregunta es: ¿cómo puedo estar seguro de que Dios me seguirá amando? Vamos a pedirle a Pastor José que pueda estar orando por el mensaje y empecemos a desarrollar, mis hermanos, el punto que Dios me ha traído para hablarles a usted y a mí. Nuestro bendito y amado Dios y Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Padre. Fue abierta. Oh, mi Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente y, Padre, despeja de nosotros todo aquello que pueda ser un impedimento, Oh, sí, Padre, que podamos captar la verdad del Evangelio. Oh, sí, Padre, amado. Y, Padre, quiero orar que le des toda tu gracia, mi querido hermano, para transmitir este mensaje que trae libertad, paz y bendición al alma. Amén. Toda la gloria sea a ti, porque Amén. la victoria ya la tenemos en Amén. Cristo. Amén. Bendito sea tu nombre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor José. Mis queridos hermanos en Cristo, para poder empezar a desarrollar este punto, la pregunta era: si sigo quebrantando la ley de Dios, ¿seguirá Él perdonándome? Y si analizamos allí en Romanos capítulo 8, versículo 1, Él dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando dice ahora pues, se refiere a la exclamación hecha en Romanos 7:25, donde dice luego: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Saben? Esto nos deja de manifiesto que es debido a lo que Jesucristo hizo en la cruz, al pagar el precio por completo de todos nuestros pecados. Los que hemos colocado la confianza en el Salvador, en Cristo Jesús, somos libres de la posibilidad de la condena. Mire qué grande palabra. Los que hemos colocado la confianza en Él, en nuestro Salvador, somos libres de la posibilidad de la condena. Ahí se termina el poder, el temor de perder nuestra salvación a causa de nuestro fracaso. Ahí se termina el temor de todo cristiano de perder la salvación a causa de los fracasos que se puedan tener. Luego, cuando manifiesta, siguiendo allí el capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 8, en Cristo, el término en Cristo, la afirmación significa la libertad de la ley del pecado y de la muerte, y la declaración de Dios enviando a su Hijo, contienen las claves para esta maravillosa parte de la Biblia. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y el término en Cristo manifesté
es la afirmación sobre la libertad de la ley, del pecado y de la muerte que se tiene en él, y la declaración de Dios Padre enviando a su Hijo. Esto contiene la clave para entender esta maravillosa parte de la Biblia. Hemos dicho que estamos en Cristo. En este subpunto de que estamos en Cristo, a los que creen en Cristo, Dios no lo ve más como pecadores culpables. Los que estamos en Cristo, mis queridos hermanos, Dios, estando en Él, no nos ve más como pecadores culpables. Más bien, Él ve que estamos en Cristo. Esa es la verdad que transforma la vida. Estamos en Cristo. Jesús ofreció su yo impecable para morir en la cruz por nosotros. Y en ese proceso sufrió la muerte que nosotros merecíamos. Los que creemos estamos ahora tan unidos a nuestro Salvador, tan unidos con Él, que se dice de nosotros y se debe decir de nosotros que estamos en Cristo. Amén. Él está ahora en el cielo exaltado a la diestra de Dios Padre, dice la Escritura. Y vamos a leer, vamos a pedirle al hermano Emilio que nos pueda leer Efesios capítulo 1, del versículo 20 al 21. Y vamos a pedirle después, posteriormente, al hermano Fernando que nos pueda estar leyendo Efesios capítulo 2, versículo 6. Efesios capítulo 1, versículo 20 y 21. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. Amén. Qué privilegio los que estamos en Cristo ahora unidos a Él. ¿Sabe? La Escritura nos dice en Efesios 1, 20 y 21 que Él está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y señorío. Amén. Y sobre todo nombre que se nombra. Amén. Vamos a ver luego en Efesios capítulo 2, versículo 6, mi hermano Fernando. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. 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 Dios nos tomó a nosotros que estábamos espiritualmente muertos, dice la Escritura, y nos dio vida juntamente con Él. Nos dio vida espiritual en Cristo. Nos resucitó, porque eso vino a mostrar el Salvador cuando padeció por nosotros, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. De esa misma manera se cumplirá la Escritura con nosotros, y así mismo nos hace sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Qué libertad en el Espíritu debemos de tener y debemos de sentir y debemos de manifestar. No nos debemos de sentir derrotados, porque en Cristo Jesús somos victoriosos por medio de la gracia, por medio del nuevo nacimiento, por medio de la fe. Somos victoriosos en Él. Él nos hace victoriosos. Qué privilegio nos ha dado y nos da, mis queridos hermanos, para que podamos caminar fortalecidos día a día por este mundo, anunciándole a las almas la esperanza que es Cristo. Pero debemos instruirnos mediante su palabra y poder vivir esto que le estoy manifestando, para que se pueda manifestar en nuestra vida de que somos victoriosos en Cristo, de que estamos unidos a Él irreparablemente. El hecho de que Dios nos vea en Cristo es una de las verdades más inspiradoras de la Biblia. Estar en Él es ser aceptado por Dios, pero no por nuestros méritos. No por nuestros méritos, mis queridos hermanos. No somos aceptados por nuestros méritos, sino por lo de Cristo solamente. Amén. El único requisito de Dios es que confiemos en Cristo. Nuestra salvación no se halla en nuestras buenas obras, no se halla en la asistencia a la iglesia, no se halla en la excelente reputación que podamos tener en este camino terrenal. No se halla en actos devocionales religiosos, como vemos, hechos con sacrificio. No se halla en ni siquiera hacer de los 10 mandamientos nuestra norma de conducta. Esto es imposible. Esto es un error.
Estamos bien con Dios únicamente porque hemos recibido a Cristo como Salvador de nuestras vidas. Amén. Cuando lo hicimos, Dios nos colocó en Cristo. Él lo hizo todo. El ser humano no puede hacer absolutamente nada. No podemos hacer nada para ganar la vida eterna, porque Cristo lo hizo todo en nuestro lugar. Amén. El subpunto que sigue nos dice que somos libres de la ley, somos libres de la Escritura. Y examinemos ahora la siguiente afirmación allí en Romanos capítulo 8, versículo 2, donde nos dice allí en el versículo 2 de Romanos: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte de la cual hemos sido libres y nos ha libertado? Es la buena ley de Dios. Son sus reglas para nuestras conductas, incluso los 10 mandamientos. Cuando Moisés fue a buscar la tabla de los mandamientos allí al monte, la humanidad y nosotros los seres humanos fuimos humillados mediante los mandamientos, porque ningún ser humano puede cumplir el estándar de Dios, de un Dios limpio, santo, puro. Con esos 10 mandamientos que se le dieron a Moisés, se iba a encontrar un pueblo corrompido, que no es extraño como se encuentra actualmente y como hemos sido sacados nosotros de la garra del diablo, de la oscuridad, de las tinieblas, como se encuentra el mundo hoy. Es la buena ley de Dios, sus reglas para la conducta, incluso los 10 mandamientos, como he manifestado. Esta respuesta causa impacto en muchas personas religiosas que tratan de agradar a Dios guardando las Escrituras, guardando sus leyes, pero sin embargo dejan de lado lo que el apóstol Pablo nos dejó aquí de manifiesto, de que somos libres de esas reglas. Ahora, mis queridos hermanos en Cristo, ¿qué significa esto? ¿Que podemos hacer de las Escrituras y de la palabra de Dios lo que queramos? Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. No significa eso de que podamos hacer lo que queramos. ¿Saben? No podemos hacer un abandono imprudente de las normas de Dios, por supuesto que no. Lo que Pablo nos está diciendo es que gracias a lo que Cristo hizo por nosotros, hemos sido liberados de la tiranía de guardar la ley para ganar el favor de Dios. El favor de Dios no podemos ganarlo, ni nadie lo puede ganar a través de la ley, de las Escrituras. Cuando tratamos de ganar el favor de Dios cumpliendo su regla, las Escrituras, ¿sabe qué pasa, mis queridos hermanos? Las seguimos quebrantando más y más. Cuando tratamos de ganar el favor de Dios cumpliendo las reglas, seguimos quebrantando mucho más por mucho que nos podamos forzar a hacerlo. Y mire qué grande frase les he traído. La ley, las Escrituras nos dicen qué hacer, pero no nos da el poder para hacer lo que dice. Las Escrituras vinieron a mostrarnos el pecado en nuestras vidas. Nos dice qué hacer, pero no nos puede dar el poder para hacer lo que dice. Hasta Pablo tenía este problema, y si podemos leer allí en Romanos 7:23, le voy a pedir al pastor José que nos pudiera leer en Romanos 7:23, nos vamos a dar cuenta. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Amén. Gracias, pastor José. Acá el apóstol Pablo nos dejaba de manifiesto que la ley del pecado que había en él le mostraba una y otra vez que él quebrantaba la ley. Esto lo entristecía al apóstol Pablo. Él se sentía triste como nos podemos sentir nosotros tristes cuando en nuestra naturaleza, en lo más mínimo, podamos quebrantar la ley. Eso nos trae tristeza porque el Espíritu Santo habla a nosotros indicándonos el error. La ley de Dios es buena, mis queridos hermanos, pero no nos puede ayudar debido a la inclinación al pecado que trae el ser humano. Porque el ser humano, luego que ha caído bajo la condenación del Edén y la maldición de Dios, diciéndole, maldito seas a causa de lo que has hecho, maldita sea la tierra, saben,
tratar de obtener el favor de Dios entonces guardando las palabras, la ley, la escritura, es un ejercicio inútil. Lo único que conseguimos es acumular nuestros errores, es aumentar nuestra culpa, eso nos trae culpabilidad, nos trae tristeza ante esa imposibilidad, tristeza que se muestra cuando debemos de dar fortaleza y ánimo a quien lo necesita, inclusive a hermanos en Cristo mismo. Por lo tanto, la ley no puede hacer nada sino excepto llevarnos a una condena. Pero no se desaliente, no se desanime, mi querido hermano, porque el siguiente subpunto nos dice que somos beneficiarios de la vida impecable de Jesús. Él nos dio y nos da el beneficio de la vida impecable de Él. Dios no se dio por vencido respecto a nosotros. Él sabía que cuando Adán y Eva habían no dado cumplimiento a lo que le había pedido, la raza humana toda había caído. Él ya tenía de manifiesto un plan mediante un Salvador que habría de venir al mundo. Proporcionó la forma de arreglar las cuentas con Él. Allí Pablo, en Romanos 8:3, que hermano Fernando le voy a pedir que nos pueda leer, deja de manifiesto. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. 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 Aquí claramente la Escritura nos habla por sí mismo. Lo que no se pudo lograr por la Escritura y la raza humana nunca pudo lograr ni pudo dar cumplimiento a los estándares del Dios de las Escrituras, lo hizo Dios mismo cuando vino a vivir entre nosotros, cuando se encarnó el bendito Salvador Cristo Jesús caminando la tierra, vino en semejanza de carne de pecado, no como hombre pecador, vino en semejanza de carne, no como hombre pecador, era como nosotros, porque vino en un cuerpo como el nuestro, en un cuerpo que se podía cansar, que podía sufrir dolor, pero no obstante, Él no tenía pecado, era completamente humano, pero sin pecado. Allí en Romanos 8:4, le voy a pedir al pastor José que nos pueda leer Romanos 8:4, nos dice lo siguiente. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Gracias, pastor José. Jesucristo en nuestra humanidad, el bendito Salvador en nuestra humanidad, enfrentó al diablo, lo enfrentó al pecado y lo enfrentó en su propio terreno y lo derrotó. Y nos enseñó a nosotros y nos dejó de enseñanza y de manifiesto a nosotros que también somos victoriosos para derrotar al pecado mediante la Escritura. La Escritura es la única que limpia al ser humano, instruyéndose, leyendo la Escritura y manifestándole al diablo como lo hizo el bendito Salvador. Escrito está. Él derrotó al pecado en su propio terreno. Murió sin haber pecado para expiar nuestro pecado. Amén. El significado de expiar es la eliminación de la culpa a través de un tercero. Ese tercero fue el bendito Salvador Jesucristo, eliminando la culpa de condenación eterna que merecemos todos los seres humanos de la tierra mediante su muerte, mediante su resurrección, para darnos la vida eterna y limpiarnos con su sangre bendita. Él conquistó la muerte con su resurrección. El pecado, mis queridos hermanos, el pecado ahora es un tirano destronado a quien podemos vencer por medio de Cristo. Amén. Por medio de Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida que se nombra en la Escritura, quien nos ha librado de la rutina de agradar a Dios por medio de las obras. Mis hermanos en Cristo, el aliento y la fortaleza que les puedo dar es que no tratemos de agradar y hacer rutinario de querer agradar a Dios por medio de ningún tipo de obra, por ningún tipo de sacrificio, que descansemos en Jesucristo
como Salvador y restaurador de nuestra vida. Para eso debemos de tener una relación con Él. No tengamos ningún tipo de religión. Debemos de tener una relación personal, que la sintamos nuestra, que el Espíritu Santo nos dé la firmeza de que somos salvos, de que tenemos un alma que es salva en Él y descansemos en Él. Para de esa misma manera, como dejó escrito el bendito Salvador, pongan nuestras cargas, nos pidió, sobre mí. Pongan nuestras cargas sobre mí para que el caminar de ustedes sea más liviano, porque Él sabía que nosotros, por nuestra fuerza y por nuestra naturaleza, nada podemos lograr. ¿Saben? Para dar una conclusión a lo que hemos leído, la pregunta era si sigo quebrantando la ley de Dios, si seguirá Él perdonándome. ¿Y saben? La respuesta es: estamos bien con Dios. Estamos bien con Dios. No tenemos ninguna condenación. No tenemos ninguna condenación porque estamos en Cristo. Somos libres de la ley. Somos beneficiarios de la vida impecable de Jesús. Sigamos, mis queridos hermanos, en Cristo, caminando victorioso por medio del nuevo nacimiento en Cristo que hemos tenido, por medio de la fe, por medio de la gracia, el favor que no merecemos, en la obra que realizó nuestro bendito Dios y Padre por medio de Jesucristo, en favor nuestro, para regalarnos una vida eterna. Para aquel amigo que no ha estado mirando, que no lo tiene a Cristo como Salvador y pudo escuchar el beneficio que tenemos todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Salvador, yo te quiero invitar, amigo, te quiero invitar, si estás decidido a que el Señor pueda ser el Salvador de tu vida, ¿sabes? Puede hacer una pequeña oración allí donde estás. Yo te puedo ayudar. Allí donde estás, ¿sabe? Agacha tu cabeza y di: Señor Jesús, sé que soy pecador y que necesito perdón. Sé que moriste, Señor, en la cruz por mí. Me arrepiento de mi pecado. Te pido perdón, Señor. Te invito a que entres en mi corazón y entra en mi vida. Y en este momento confío en ti como mi Salvador y te prometo seguirte como mi Señor y mi Salvador. Gracias por salvarme, Señor. Si usted, querido amigo, ha tomado esta grande decisión de que Él sea el Salvador de su vida, Él quiere que tenga la seguridad de su salvación. Usted puede tener la certeza en Él de la vida eterna. Y sabe, como evidencia de que usted le ha dado a Él el control de su vida, Él quiere que usted confiese su fe públicamente y que la obedezca bautizándose. Bautícese, mi querido amigo, bautícese, haciéndose luego miembro de una iglesia, como lo podemos leer en Hechos capítulo 2, versículo 41 y versículo 47. Allí decían que los cristianos se bautizaban y se añadían a sus congregaciones, a la iglesia. Tome una grande decisión ahora que hay tiempo. Hoy es el tiempo de salvación, mi querido amigo. Hoy es el tiempo de salvación. Si usted ha tomado esta decisión, hágamelo saber a través del Facebook. Hágamelo saber para que nosotros podamos gozarnos como hermanos en Cristo. Y hay alegría en los cielos, dice la Escritura, cuando hay salvación de un alma en esta vida terrenal. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias. Amén, Pastor José, la gloria a Dios. Muchas gracias por la palabra. Dios la bendiga, la aplique a nuestros corazones. Amén. ¿Saben? Podemos salir felices, contentos, dichosos de saber que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Amén. Así que analicemos nuestra vida si estamos en Cristo Jesús cada día. Amén. Vivamos para su gloria. Amén. Dios bendiga su palabra, Amén. nos ayude para que realmente nuestra fe se fortalezca y sepamos que si estamos en Cristo, ¿saben? Vamos a odiar el pecado. Oh, amén. Y entonces eso nos va a traer
una salud espiritual Oh, Señor. y nos va a traer una confianza y una seguridad. Le voy a pedir a mi hermano Fernando que termine con unas palabras de oración. Oh, Oremos. Señor Padre. Nuestro Padre amado que estás en los cielos, queremos agradecerte una vez más, Oh, sí, Padre. porque lo que hemos escuchado es tu palabra, Oh, sí, Padre, amén. tú la apliques a nuestros corazones Amén. Amén. y que ella siga trabajando en cada una de nuestras vidas, Amén. Amén. perfeccionándonos hasta el día que tú vengas, Señor. Oh, sí, Padre, Amén. amén, Señor. Gracias por esta confianza que tenemos, Oh, Señor. que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias. Gracias por tu amor, Oh, gracias, gracias Padre. por tu bondad, Oh, sí, Amén. Padre, gracias por gracias. tu misericordia para con nuestras vidas. Oh, gracias, Padre. No somos dignos, Oh, no lo sí, merecemos, sí, Padre, amén. pero gracias por lo que hizo Cristo allí en la cruz, Oh, sí. por amor a cada uno de nosotros. Oh, sí, Padre amado, Señor. Ayúdanos a cada día a batallar contra nuestra propia carne. Oh, sí, Padre, amén. Ayúdanos a que podamos salir victoriosos de esta lucha interna Oh, sí, Padre, y que amén. podamos darte gloria a ti en todo. Amén. Gracias por nuestro querido hermano que has usado. Oh, Padre, Amén. bendito amén, Bendícelo, Señor. Señor, por tu Amén. Oh, gracia Señor, Padre, amén, y sigue Señor. usando para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Despídenos con tu paz y tu bendición. Oh, sí, Te Padre lo amado. rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Recuerden, esta semana, el viernes, vamos a tener reunión acá en la iglesia y los que no puedan venir a la iglesia van a orar en su casa. El viernes a las 16 horas, la reunión de oración. El próximo domingo, 18:30, el culto para toda la familia. Oh, Señor, amén. Pero para aquellos hermanos que quieren confirmar su fe y que la palabra sea la bendición para su alma, traten de venir un ratito antes. A las 6 de la tarde comenzamos con oración, porque la oración nos conecta con Dios. Amén. Y al estar conectados con Dios, Dios va a iluminar nuestra vida para que veamos cómo podamos ser beneficiados de una manera mejor. Dios les bendiga. Amén. Una buena semana. Gracias. Amén.